Como ya lo hemos visto en anteriores ocasiones, Japón es un país de muchas leyendas y mitos interesantes y aterradores, y no alcanzarían un par de videos para verlos todos, así que aquí les dejo la segunda parte de leyendas japonesas, espero que las disfruten. El infierno de Tomino, el poema de Tomino o el poema maldito son algunos de los muchos nombres que recibe este peculiar poema, que se dice que quien lo lee, lo sucede en accidentes fatales de todo tipo, incluso hasta llegar a la muerte. La leyenda cita que quien lo lee en voz alta muere o simplemente desaparece sin dejar rastro alguno, y que lo lea desde la mente termina herido o lesionado de gravedad en un cierto periodo de tiempo, no mayor a un año. El poema fue escrito en un libro de poemas llamado The Heart is Like a Rolling Stone. La historia comenzó a tomar fuerza en 2chan, un foro japonés en donde diversos usuarios comenzaron a subir videos de ellos leyendo el poema en voz alta. Muchos aseguraron que no les sucedió nada, mientras que muchos otros desaparecieron sin dejar rastro alguno. Desde entonces la leyenda ganó demasiada popularidad alrededor del mundo. Se dice que si recitas el poema en un lugar donde haya muchas personas, sufrirán el mismo destino que tú, o al menos eso es lo que cuentan las personas de aquel foro. A continuación, te dejo un pequeño fragmento de una persona leyendo el poema en voz alta. Extraño. Vamos a leerlo en japonés. Ane wa shi wo haku, imoto wa ihaku, kawai tomino wa tama wo aku, hitori hikoru ni ochiyuku tomino. Higoku kurayami hana mo naki, muchi de tataku wa tomino no aneka, muchi no. Es una de las leyendas más enigmáticas de Japón. Se dice que la leyenda es tan aterradora que al terminar de escuchar la historia las personas quedaron pálidas del susto, para después morir. La leyenda data del siglo XVIII, con rumores de personas que decían que al escuchar la historia ocasionó que los habitantes de un pequeño poblado en Japón quedaran aterrados de solo escuchar aquella historia, haciendo que tuvieran escalofríos por varios días, antes de por fin morir por el susto. El gobierno de aquel lugar consideró que aquella historia era bastante peligrosa, por lo cual mandaron a quemar y destruir las copias de la leyenda. Y las copias que sobraron fueron cortadas en pedazos y distribuidas a lo largo y ancho del país, para que solo los más valientes pudieran encontrar todas las piezas y leerla. Un relato cuenta que un maestro de escuela logró encontrar uno de los fragmentos del cuento. Según el relato del maestro, llevaba a sus estudiantes de excursión y le gustaba contarles historias en el camino. En uno de los viajes, dijo que contaría aquel mítico cuento prohibido de Gozu, cabeza de vaca. Pero antes de que siquiera pudiera terminar la primera oración de aquel cuento, los chicos comenzaron a sentir miedo. Mientras unos les gritaban que se detuviera y que no siguiera contando, otros se comenzaron a tornar pálidos, mientras que otros gritaban desesperadamente. Los ojos de aquel hombre, el maestro, comenzaron a hacerse blancos y parece que empezó a enloquecer, para después cerrar el cuento con una voz macabra y terminar el cuento de manera espeluznante. Pasaron las horas y aquel hombre despertó, para darse cuenta que el autobús se había volcado. Todos los chicos estaban tirados, desmayados en el suelo, y de su boca brotaba espuma blanca. El conductor estaba sobre el volante, desmayado, sudando y temblando. Después de eso, nadie supo qué pasó con él, pero el profesor nunca volvió a relatar aquella historia. Alguna vez todos hemos escuchado la leyenda que dice que en grandes construcciones y proyectos a gran escala se suele hacer la práctica de desaparecer gente como vagabundos, borrachos o vagos, para después arrojarlos vivos entre el concreto de las construcciones y dejar que mueran ahí. Esto se supone que para que las almas de aquellas personas cuiden los pilares de las construcciones o lo que sea que les esté construyendo. Un ejemplo claro de esto es Japón,
ya que se dice que la mayoría de castillos o construcciones antiguas se construyeron con ese tipo de prácticas. Uno de los lugares más famosos que poseen esas características terroríficas es el castillo de Matsue, en donde se cuenta que enterraron a una hermosa doncella entre los muros del castillo. Y se cuenta hoy en día que el fantasma de aquella doncella vaga entre los pasillos de aquel castillo. Otro lugar con esas características es el túnel Yomon, que después de que un terremoto dañara su estructura parcialmente, dentro de los muros del túnel se encontraban esqueletos en posición vertical. Hoy en día hay rumores de personas que dicen que en el túnel aún permanecen los fantasmas de aquellas personas enterradas vivas. Este fue el video de la semana. Nos vemos en una próxima. Yo me despido. Adiós.